Amigos, continuamos con el programa. Ya averigüé qué es lo que pasa aquí. Sí, porque es que la contestación de la licenciada Flores... programa. ¿Qué es lo que pasa aquí? La contestación de la licenciada Flores me dio un in-between the lines ahí como que... Y la reacción de la licenciada Rosario, aquí hay algo que yo no entiendo, aquí pasó algo. Y es lo siguiente, que en el momento dado que Enid y Efraín se casan, tienen capitulaciones, ella está en una agencia de gobierno que tiene que rendir informe de ética y financiero, y ella lleva el punto que ella no tiene que incluir lo de Efraín porque ellos tienen capitulaciones. Nosotros nos acabamos de casar. Por eso que no tiene que someter. Y ella dice que Efraín se molestó. Señor director, poncha a Efraín, por favor. Mira, ese tipo es el tipo más tranquilo. Sí, no. Definitivo. Entonces La ella que no es dice... tranquila aquí soy yo, supuestamente. No, Está nadie increíble. dijo eso. Que él se molestó con eso y ella llevó esa batalla ética, pero me dice Zulma, y tuviste que rendirlo de él. Sí. Tuviste que hacerlo, pero... La perdí. Fueron otras épocas. Eran otras épocas, era mano, acabamos de casarnos, me lo hacía totalmente difícil, no, fue... Pero dice de la hecho, yo no tenía licenciada- que hacerlo, fue la presidenta del banco en aquel entonces que incluyó mi puesto, pero mi puesto no estaba incluido. Bueno, a mí me enviaron una Originalmente carta no de estaba. ética y me dijeron, señor Inseni, en la agencia que usted dirige, usted llena y como 3 personas más, ¿usted entiende que otras personas deben llenar? Y yo, A pues todo el claro que mundo. sí. Y pues a nosotros, y parece que a ella le hicieron lo mismo. Puse como 16 personas. Sí. Y vinieron todos, pero Inseni, que usted es, yo rindo. Para mí lo mejor que hay es que ustedes rindan porque así estamos todos limpios de tranquilos, pecado. Yo estamos creo que fue todos limpios. yo creo que fue la misma forma de verlo. Así que rendíamos casi todo su equipo ejecutivo. Sí, no, el mío completo. Completo y unos cuantos más. Licenciada, eso cambió lo de Eso la cambió, capitulación. eso cambió. Con la nueva ley de ética, la ley 1 del 2012, se establece claramente quiénes son las personas, o los puestos más bien que personas, que tienen que rendir informes financieros. No es lo que se le ocurra al jefe de agencia, que cuando yo llegué, eso es lo que había. Si algunos jefes de agencia lo hacían con la mejor, ¿verdad?, intención, pero otros lo hacían con otro tipo de intención. Yo lo hice con buena intención. Bueno, qué bueno. Nos alegramos que tú estuvieras en ese grupo de jefes de agencia. De buena Así, intención. Sí, pero esa no es la razón. La razón la tiene que establecer la oficina. Los parámetros los tiene que establecer la oficina, no el jefe de agencia que no conoce, ¿verdad?, hacia dónde vamos dirigidos con esa auditoría de informes financieros. Así que la nueva ley establece claramente, aparte, ¿verdad?, de ciertos puestos específicos, el gobernador, los secretarios de agencia, los subjefes, los miembros de junta de subasta, hay un renglón que habla sobre las funciones que tú realizas. También había un problema, pues queríamos que la gente que hacían compras en el gobierno rindieran, pero fue tan amplio que hasta una persona, un director de escuela que hace compras, no todo el tiempo, un policía que en su cuartel había sido designado para que hiciera las compras del cuartel, le rendía informe y yo dije, pero eso es ridículo. La función principal de ellos no es hacer compras. Ahora, el que hace compra, el comprador sí, pero uno que hace una compra para resolver un asunto en un cuartel o una escuela, absolutamente no. Así que todas esas cosas que yo entendía que eran incorrectas de la ley de ética fueron corregidas por la nueva ley de ética. Así que ya, Enid, si decides regresar, Ya no pasó por ese las suplicio. capitulaciones matrimoniales se respetan. Oye. Claro, hay una información básica que tienen que poner, sin duda alguna. Ah, no, claro, y eso se entiende. Pero todo lo demás que cubre una capitulación matrimonial, que eso lo deben discutir en el panel que ustedes tienen de abogados, lo que es una capitulación matrimonial, pues ya eso se respeta. Yo tengo una pregunta, porque entonces si tú regresaras en este momento, tienes que informar todo el tiempo. No, o sea, no. o es desde El año ahora anterior, en adelante. el año anterior. en Siempre el adelante. año Siempre anterior el ahí año es donde anterior. se empieza, porque es el punto de partida. comparación. O sea, Sí. tú tienes que tener una comparativa. Pues ese era el punto, porque yo entro, ese puesto no estaba, yo venía de la banca, me estaba casando
Y era, ¿sabes? Era en ese mismo año eran todos esos acontecimientos, así que pues Demasiado alegrías a la vez. sí, no, fue una cosa Sí, demasiado brutal. alegrías a la vez tenías tú. O sea, entonces era mano y aquello es que es kilométrico, o sea, y las preguntas Ya no. súper, bueno, yo decía, no en balde, yo tengo desde mi primer trabajo en el año 94 todos los talonarios, porque es que uno nunca sabe, es increíble. No, pero no, el que entra ahora en enero, al igual que todos los que entran, tienen que llenar el primer informe financiero, que es el informe de inicio, ¿verdad? Tienes que llenar sobre el año natural anterior. Por ejemplo, los que entran ahora en enero tienen que rendir su informe financiero basado en esa información del año 2016. De ahí en adelante, entonces, es cuestión de actualizar. Es mucho más fácil, créamelo. Súper. Efraín, no sé, pues no te había visto, pero hubo un cambio de gobierno. Va a haber un cambio de gobierno. ¿Te enteraste? Sí, me enteré. ¿Y cómo no enterarme, Jorge? ¿Seguro? En enero hay una nueva administración, la cual ya está haciendo ciertas movidas, muy pequeñas todavía, pero día a día van a ser mayores. Tú, desde el mundo financiero, ¿qué perspectivas tú le ves a Puerto Rico a partir de enero 2? Digo enero 2 porque es el día que juramenta el señor gobernador. Bueno, hay poca información todavía para uno saber, o sea, qué verdaderamente es lo que va a estar ocurriendo, ¿verdad? Se vio que los bonos de Puerto Rico pues tuvieron un aumento en el mercado, obviamente demostrando que los bonistas tienen credibilidad en el nuevo gobernador, el doctor Ricardo Rosselló. Obviamente eso es bueno para el mercado, no necesariamente hay que ver que sea tan bueno para Puerto Rico en el sentido de que hay que ver todavía qué es lo que se va a negociar o si hay algo negociado. No lo sabemos. Sabemos que, por dar un ejemplo, ahora mismo hay 2.000 millones en déficit de presupuesto para este año. Sí. Por eso se está hablando de los trans, están hablando de 900 millones de dólares. ¿Verdad? Obviamente, porque haya un cambio de gobierno no quiere decir que haya capacidad de repago. Sabemos que 900 millones con 2.000 millones de deficiencia no vamos a poder cubrir, y si ese dinero se va a inyectar para pagar nómina o para repagar algún préstamo, no estamos hablando de que haya algún return of investment, que en ese sentido esos 900 millones creen mayor riqueza y por ende pues podamos entonces disminuir ese déficit de 2.000 millones. O sea, y lo tenemos que ver desde esa perspectiva, en el sentido de que pues hay unos intereses que pagar. O sea, hay muchas incógnitas todavía que no sabemos porque no se ha hablado todavía con relación a la transacción. Sí, que el mercado esté positivo, pues da un margen de credibilidad y de que pues los bonistas están dispuestos a sentarse con el gobernador, que anteriormente sabemos que esa disyuntiva había totalmente un recelo de sentarse a negociar con este gobierno actual que tenemos. Yo entiendo, Jorge, que estamos en una situación bien difícil en el sentido de que en Estados Unidos también hubo un cambio de gobierno. Entonces estamos viendo mucha inestabilidad también en el gobierno de Estados Unidos, lo cual repercute, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, Jorge. Sí. Y por ejemplo, ya han habido alrededor de más de 300 ataques raciales en la nación norteamericana en menos de una semana de que el nuevo presidente Trump esté. Todo esto hay que mirarlo porque tú sabes que el mercado se afecta por todo este tipo de situación. Yo te digo algo, para mí, nosotros tenemos que todos encaminarnos a seguir el trabajo que traiga el doctor Rosselló y eliminar todo lo que sea diferencias a nivel político partidista. Yo creo que a Puerto Rico en este momento no le beneficia el seguir manejando los temas de la misma forma que se habían manejado en el pasado. Tenemos que ayudarnos para sacar a Puerto Rico hacia adelante, porque aquí está en juego todos nosotros los que estamos aquí ahora mismo viviendo, Jorge. Y hay que actuar responsablemente. Mira, yo he escuchado comentarios tan absurdos como el siguiente, que absurdo para mí, a lo mejor para alguien es un genio. Decir, hubo cambio de gobierno, ahora viene el doctor Ricardo Rosselló, nos salvamos porque él va a resolver todos los problemas de la isla y no tenemos problemas. Dios quiera que sea así. Bueno, pero es que ese milagro... eso es un milagro. Eso se llama milagro. Sí, es verdad. Eso se llama milagro, y los milagros tú no los planificas, llegan. Uh-huh. Pero tú sabes que la situación económica que tenemos, la situación social que tenemos, son cosas que tú no las arreglas de hoy para mañana.
O sea, tú lo que tienes que presentar es un plan que nos encamine en esa dirección y que se lleven a cabo los pasos para lograr el objetivo. Pero tú no puedes esperar de una administración, sea quien sea, que llegue y al mes, a los 2 meses, a los 100 días. Yo digo uno diciendo, en los primeros 100 días, o sea, aquí va a caer hasta nieve. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? No, y más, Jorge, cuando ya se sabe que de aquí, este año vamos a tener un retroceso a nivel económico de 1.8%, son 116 millones menos. El año que viene 2.3% de caída. O sea, viendo solamente las tendencias a nivel global, que todavía no sabemos cómo va a parar esto. Los intereses, los bonos, están aumentando los intereses en los bonos, lo cual hace que el valor de los bonos siga cayendo. Entonces mucha gente está saliendo de los bonos, Jorge, y entonces eso puede traer por consecuencia, obviamente, el dinero más caro. Las empresas entonces van a dejar de invertir, estamos hablando de las empresas a nivel global, porque la plata va a estar más cara, va a haber más incertidumbre entonces en los mercados. Esto por consecuencia nos trae dinero más caro para entonces nosotros financiar todos los tipos de operaciones, tanto individuos como empresas. ¿Y qué sucede? A nosotros en Puerto Rico ahora mismo no nos conviene eso, en el sentido de que nosotros estamos en una posición mucho más adversa que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está creciendo casi un 2%, nosotros estamos en decrecimiento. Si ahora vienen aumentos en las tasas de interés, pues entonces todo lo que es compra de propiedades, compra de autos, tarjetas de crédito, todo se pone más caro y por ende se está hablando ya de que en Estados Unidos puede entrar nuevamente en recesión o si no en una estanflación, que es un estancamiento económico. Esto no, Dios quiera que no, Jorge, obviamente no nos conviene a nosotros, no nos conviene al mundo. También se está hablando de una guerra económica con China, Asia y el mundo entero. Ya China está respondiendo a todas estas situaciones en el sentido de que ellos no van a competir ya en lo que tiene que ver con fabricación como era anteriormente. Ellos ya están pensando y ya tienen creado su Walmart chino, o sea, con un nombre chino, el Apple chino, el Samsung chino. Y entonces, ¿qué sucede? Si ahora mismo no se firma el tratado, el TTP, pues entonces China tiene la oportunidad de entrar a negociar dentro de esos países que son economías emergentes y por ende, pues Estados Unidos se quedaría entonces con un mercado más reducido para entonces exportar todos sus productos y servicios que serían más costosos porque obviamente se estarían produciendo en Estados Unidos. Yo te digo algo, y lo dijimos en el programa del domingo, Estados Unidos tiene un gobierno de check and balance, o sea, tenemos Cámara, tenemos Senado, tenemos el presidente y tenemos también la rama judicial. O sea, que en ese sentido, que pasen esas leyes o todo lo que Trump habló, yo no lo veo tan sencillo, pero sí hay que ver cómo reacciona, ¿verdad?, todo el gobierno de Estados Unidos con relación a las medidas que él quiere traer. Una cosa es campaña eleccionaria. Otra cosa es lo que diga el presidente que quiere hacer. Obama quiso abrir las puertas con Cuba completamente y no se lo han permitido. O sea, países como estos, que tienen estas estructuras de gobierno, independientemente de que haya un cambio en las elecciones, se mueven, se cambian leyes y cosas suceden. Pero el backbone, la espina dorsal de ese país, no la mueve nadie. Eso ya está diseñado. Hay unas personas que se ocupan de que tú no toques eso, porque les trastocas todas las proyecciones que tienen y eso se mantiene. Trump puede venir mañana y decir lo que él quiera, como acostumbra, pero eso no quiere decir, no lo pongas en piedra porque no está en piedra. O sea, él se tiene que dejar reír. Esto de que hay gente que dice, este tipo nos va a meter una guerra, a los 2 días declara guerra. Él no puede declarar guerra, la guerra la declara el Congreso. Él le tiene que pedir permiso y eso no es así de porque sí. O sea, que hay una serie de factores que el presidente, aunque es la figura con más poder en el mundo, como le dicen, no tiene la libertad para hacer lo que le dé la gana porque yo me llamo Trump. En este caso se puede llamar Obama, como quiera. No es así de fácil, no es así de fácil. Sí, puede implementar unas políticas públicas y tiene acceso a un poder. En este caso tiene Cámara y Senado, pero no Cámara y Senado simpatizante con él, que es la otra realidad. O sea, digo, y si trae una propuesta buena, ¿por qué no? Definitivo. La que a uno le preocupa son estas que son medias descabelladas, que uno dice, ¿para dónde? O sea,
El otro día dijo que va a ser un decreto que el que queme la bandera americana es traición a la nación. Tú sabes la penalidad de traición, eso es cárcel, eso puede ser muerte por quemar una bandera americana cuando eso está protegido por la propia Constitución. Pero aquí llegué yo, o sea, Wyatt, el vaquero más grande del mundo, y yo voy a determinar, esto no funciona así. Mira, tienes razón en términos de que esto no funciona así. Sin embargo, la percepción es la realidad. Y lamentablemente, la cara de la nación norteamericana es Trump. Independientemente de que tengamos los check and balances, y lamentablemente, o sea, él tiene unos poderes donde va a jugar con esos poderes. Un hombre empresario que se ha demostrado que no solamente no rindió los estados financieros, eso hubiese sido algo espectacular para ética gubernamental si hubiese sido aquí en Puerto Rico, sino que la información que puso en sus páginas en términos a la realidad económica de él fueron totalmente eliminadas porque no es su realidad económica. O sea, que es la percepción de que tengo tanto poder porque tengo tanto dinero, no es la realidad detrás de él. Y eso era algo que se había traído a colación. O sea, que en términos de como que la percepción es la realidad, hay que tener muchísimo cuidado porque cuando habla, se entiende que ya no habla por Trump, habla por la nación norteamericana, independientemente de cómo nosotros funcionemos. Y por eso es que ha causado tanto revuelo, por eso es que causa tanta inestabilidad. Y lamentablemente la gente se siente con licencia para decir y hacer, porque si él lo hizo y llegó, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y yo misma me evaluaba, o sea, yo estudié en el Midwest. O sea, yo tuve blanquitos decirme, a ti te regalan las notas. Por eso tú estás en un Dean's List, en la lista de honores. Y tener que probar que eso no era así y después ser mis mejores amigos. Pero fue un proceso de validación donde sí me decían que me regalaban las notas, pero a mí no me llamaban despectivamente. O sea, aquí estamos hablando de llamar despectivamente a gente, lugares, escuelas, colegios, o sea, ni siquiera son universidades del Estado, universidades privadas donde tú te sientes que estás más protegido. O sea, es salir a caminar y porque eres inmigrante, tener que observar cosas que no observabas nunca, que jamás y nunca te lo trajeron a tu atención. O sea, esa es la parte que es más preocupante porque la estabilidad es lo que más nos ayuda en términos del mercado y cómo se mueven los mercados. Y si tú presentas a un país que políticamente siempre había sido estable, que económicamente ha estado creciendo, que sí sabemos que tiene una deuda horrenda, pero las otras áreas han sido establecidas y ahora esas son las áreas que estamos retocando, pues entonces obviamente pues uno evalúa y lo ve, y los mercados y las otras naciones lamentablemente reaccionan a eso que están teniendo. Y pues esa es la parte que uno tiene que observar bien detenidamente. Yo creo que va a ser esto es especulativo de mi parte, pero creo que va a ser una administración que va a pasar mucho tiempo en los tribunales. Sí. Lamentablemente a él le gusta, a él personalmente le encanta siempre y cuando el juez no sea de careo. descendencia latina. Bueno, porque entonces dice que pero racista. él ahora tiene en su poder el nombramiento. De los o cuatro. sea, estamos hablando de que en el Supremo. a nivel mundial nos hemos ido moviendo a una mirada más conservadora en términos de los gobiernos que se han elegido. Eso, pues obviamente, aquellos que estamos basados en valores y que queremos y creemos en la familia, fantástico, pero hay otras consecuencias detrás de muchos de estos gobiernos conservadores. Entonces lo estamos viendo como movimiento mundial. Esto no es solamente en Estados Unidos, es en Europa, son en otras áreas, en Latinoamérica. O sea, que hay que observar el por qué se está haciendo esto y qué nos lleva, cuáles son los mensajes detrás. Bufete Flores. ¿Tu bufete legal? Mi bufete legal. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.